Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por otro día más, por todas tus bendiciones que has derramado en cada uno de nosotros, porque hoy, Señor, hemos amanecido, porque estamos aquí, Padre Celestial, esperando el maná que cae del cielo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por preocuparte por nuestra salvación, por preocuparte, Padre amado, para irnos en el rapto. Te damos gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir en esa cruz y pagar la deuda, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, por el amor que tú nos has mostrado. Padre, perdónanos, Señor, porque tú nos has dado amor y nosotros hemos respondido, Señor, ofendiéndote. Padre amado, pero estamos aquí ante tu divina presencia dándote gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por todo lo que te hemos ofendido. Hemos ofendido tu gloria, hemos ofendido a nuestro prójimo, Señor, y al ofender a nuestro prójimo, te estamos ofendiendo a ti y a tu gloria también. Perdónanos, Señor, sabemos que tú pronto vienes, mi Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros necesitamos estar preparados. Gracias por tu amor, Señor, gracias porque nos hablas de una manera, de otra y de otra, y nosotros, Señor, estamos aquí, Padre, para limpiarnos, para que nos perdones, para podernos ir en el rapto, Señor, y no nos quedemos en la gran tribulación. Padre, nosotros solos no podemos, Señor, a nosotros te necesitamos a ti. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, Padre. Necesitamos de tu amor, necesitamos, Señor, de tu bendición, y por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, necesitamos estar salvos, Padre. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por ese amor tan grande, Señor, que tú nos has dado, que nosotros hemos recibido, Señor, porque cuando venimos a ti sabemos, Señor, que te estamos aceptando como Señor y Salvador en nuestra vida. Gracias por todo, Padre. Gracias por todo, Hijo, y gracias por todo, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por otra prédica más, por otro video más que el Señor nos permite que estemos aquí preparando este video para la gloria y la honra del Señor. Amén. Bienvenidos a todos, que el Señor derrame bendiciones en cada uno de ustedes, de sus familias y en todo lugar donde vayamos. Créanme, hay que hablar de la palabra de Dios porque hay gente, hay personas en todas partes que necesitan ser salvas, que no conocen de la palabra de Dios. Así es que estamos aquí con otro tema más, el tema que nos dio el Señor. Si pides con fe, prepárate para recibir lo que pides. Gloria a Dios, aleluya. El Señor sabe en qué momento nos da los temas y qué es lo que nosotros necesitamos escuchar. Él lo sabe todo. Nosotros no sabemos nada, pero Él sabe el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Para todos los que predicamos la verdad del Evangelio, estamos en un mismo sentir. Así es que no le quitamos y tampoco le agregamos nada, para la gloria y honra de Dios. Bueno, pues el martes 14 de febrero, el Señor habló a mi espíritu, su espíritu a mi espíritu, y me dio el tema de esta prédica, para la gloria y la honra del Señor. Él quiere que lo busquemos en oración como nunca lo hemos buscado. Quiere que estemos más tiempo en oración con Él para que nuestra fe no disminuya. Cuando nos habla que oremos más, es que todo creyente estemos en comunión con el Señor. Bendito Dios Todopoderoso y Eterno. Él quiere
que entremos más en su presencia. Así es que por fe hemos creído en Él, porque Dios es espíritu. Aquí es a donde el Señor puso en mi corazón, miren, todo lo que ya se está abriendo el camino para el anticristo y todo. Cuando yo estaba preparando esta prédica, entonces ahí es a donde el enemigo va a entrar y querer robar nuestra fe, porque como Dios es espíritu, te pueden decir, muéstrame en dónde está Dios. Y tú le vas a decir, yo sé que Él es espíritu y yo sé y siento su presencia, pero por eso es que se ríen de nosotros, se burlan de nosotros. Pero si nosotros entramos en la presencia del Señor, el Señor nos da convicción por medio de su Santo Espíritu. Él nos habla, aunque muchas personas no crean, Él nos habla, pero necesitamos estar en oración y necesitamos guardar nuestra fe. Créanme que todo lo que el Señor nos da, Él sabe por qué, porque Él ya vio el futuro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que humillarnos todo el tiempo para pedirle al Señor que nos ayude, porque no, con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Entonces, por fe hemos creído en Él, porque Dios es espíritu. La oración es una invocación a Dios. David decía, yo te he invocado, oh Dios, por cuanto tú me oirás. David creía que todo lo que él pedía, que todo lo que le pedía a Dios, él oía y sería dado. ¿Cuántos de nosotros creemos eso? Lean ahí en Salmos capítulo 17, verso 6. Todo creyente debemos tener una comunión íntima con Dios, sentir la presencia del Señor, que la sientamos a nuestra diestra, sentir esa protección, sentir su amor, sentir esa paz, alegría y bendición en nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios sabe lo que se aproxima pronto. Créanme que Dios sabe lo que se aproxima pronto, y los que oramos, los que entramos en presencia del Señor, los que hacemos vigilia y que estamos en comunión con el Señor, nuestro espíritu puede tener más discernimiento cuando el Espíritu Santo nos habla. Pero muchos se burlan. No importa que se burlen. Hagan la prueba si no lo creen. Nosotros, Dios sabe todo lo que viene. Y para irnos en el rapto y no descuidarnos, necesitamos 100% entrar en la presencia de Dios, todos los días y en cada momento, para que no disminuya nuestra fe, para que no caigamos en tentación, para que nos mantengamos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos ordena a todos los creyentes que oremos, y oremos sin cesar. Eso dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Si no seguimos el camino, si no creemos la verdad, o sea, en Él, no podremos tener vida eterna. Y si no tenemos la vida eterna, no nos vamos en el rapto. Mucho menos entraremos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y esto significa terminar en el lago de fuego. No es agradable esto, pero tengo que hablar la verdad. Que esto sería el lago de fuego que arde con azufre. Esto sería muerte eterna. Pero Cristo nos ama y Él quiere vida eterna para nosotros, para ti, para mí, para toda la humanidad. La oración es el vínculo necesario para recibir sus bendiciones, para recibir el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Nuestro Señor Jesús nos mostró el camino que teníamos que seguir, orar de madrugada. Él nos mostró que Él oraba de madrugada buscando al Padre. Y así como Él lo hacía, nosotros lo tenemos que hacer. Jesús prometió que sus seguidores, sus discípulos, recibirían el Espíritu Santo si persistían
en pedir, en buscar, en llamar a la puerta de su Padre, del Padre Celestial. Lucas capítulo 11, versos del 5 al 13. Y eso es para nosotros también, seguir el camino de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, sus apóstoles se dedicaron a la oración en el aposento alto. Hechos capítulo 1, verso 14. Nuestro Señor Jesús les había dicho que recibirían poder cuando llegara sobre ellos el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8. El Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés. Ahí es cuando nace la iglesia verdadera. Porque yo no veo en ningún otro versículo que Jesucristo nos haya, como Él es el camino, hay que entender, como Él es el camino, que haya venido a ser papas, obispos, y que haya venido a hacer todo lo que dicen que es en la Iglesia Católica. Y yo lo tengo que hablar así porque así es. Pero Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les dijo que recibirían poder cuando llegara sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés. Busquen en Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Y así como ellos estaban orando, todos debemos estar orando unos por otros y por todos los pecadores, para que vengan a Él también, que vengan a Jesucristo, que conozcan la verdad, que conozcan su palabra, que conozcan que Él es la puerta de salvación, que Él es el camino, la verdad y la vida, y sin Él nadie podremos llegar al Padre. Porque Jesús vino y murió en la cruz por toda la humanidad, no nada más por unos, por todos. Todo creyente debemos tener el tiempo de oración de madrugada y durante el día, tener comunión con Dios por medio de la oración. Gloria a Dios. Todo creyente que tenemos ministerio debemos orar, entrar en comunión con Dios, ayunar, sentir la presencia del Señor, para que nuestro ministerio tenga poder para ser de bendición a otros. Aleluya. ¿Cómo está nuestra vida de oración, pueblo de Dios, iglesia de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Nos gusta entrar en la presencia de Dios? Cada uno de nosotros tenemos que autoanalizarnos. ¿Hablamos con Dios o no hablamos con Él? ¿Cuánto tiempo lo buscamos? La oración es tener comunión con Dios, es hablar con Dios, es entrar en su presencia y dejar que su Santo Espíritu entre en nosotros. Gloria a Dios, Señor, aleluya, bendito Rey. Así es, gloria a Dios. Y para que Él entre en nosotros, cada uno de nosotros debemos estar consagrados a Dios, separados del mundo y apartados para Él. Aleluya. Eso ya yo sé que no les agrada a muchas personas, pero a mí sí me agrada, porque yo he experimentado todas las bendiciones del Señor. Yo hice hoy un viaje de varias horas que era un tráfico tremendo, tremendo. Y de verdad que llegué cansada con ganas de dormirme un rato, llegar a descansar. Pero para la gloria de Dios, venía yo platicando todo el camino de ida y de regreso. Yo platicaba con el Señor. Yo le daba gracias a Dios y yo le decía, Señor, yo he visto tantas bendiciones que tú has hecho en mi vida. Y yo venía hablando, fortaléceme, Señor, quítame este cansancio, porque fueron horas de estar manejando, mucho tráfico. Pero para la gloria de Dios, cuando yo llegué aquí, yo llegué ya, venía cansada, sentada en el carro, pero llegué y de verdad el Señor me fortaleció. Yo veo todas las bendiciones del Señor. Su espíritu habla mi espíritu. He podido escuchar la voz audible de mi Dios Padre Todopoderoso, aunque las personas se rían y me critiquen.
porque me critican. Muchos, de los cuales tú no puedes imaginarte, se ríen de ti, pero no importa. Y a mí me lo deja saber el Espíritu Santo. Y muchas veces antes de que sepa yo las cosas, ya sea o algo, ya sea por otra persona, el Espíritu Santo ya me lo dijo. Y ese es entrar en la presencia del Señor. Llevar una vida consagrada a Dios. Yo no soy perfecta. Yo le fallo mucho a Dios. Con la mirada, con el pensamiento, con las palabras. Porque a veces el Señor me da convicción y me dice, ya estás juzgando. Y nosotros no podemos juzgar a nadie. A mí me ha dicho y pide perdón. Así es que yo también le fallo, pero me considero que estoy consagrada al Señor. Bueno, entonces, la oración es tener comunión con Dios, es hablar con Dios, es entrar en su presencia. Gloria a Dios, pero debemos estar separados del mundo y apartados para Él. Miren, Elías oró a Dios, a Jehová, por lluvia y creyó que Dios mandaría lluvia y llovió. Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 41 al 46. El Señor escucha nuestras oraciones, pero tenemos que creer. ¿Cuántos milagros han sucedido en nosotros cuando clamamos a Dios? Muchos milagros han sucedido. Dios nos ama con un amor tan infinito que Él siempre está ahí con nosotros. Pero ¿saben qué? Muchas personas no reconocen los milagros. Piensan que es buena suerte. La buena suerte no existe, ni la mala suerte existe. Existe luz y existe tinieblas. Existe bendiciones y existe maldiciones. Solamente. Y la mayoría de nosotros tenemos bendiciones todos los días al amanecer, al tener un techo, al tener comida, que el Señor no nos ha dejado sin comer. Pero no tenemos que estar en glotonería, porque eso sí es pecado, comer de más. Pero muchos milagros han sucedido porque Dios nos ama y su amor es infinito. Seamos buenos o malos, libres o esclavos del pecado del mundo y de Satanás. Pero Él nos ama a todos. Él ama al pecador. Lo que odia es el pecado. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos amar también a los pecadores, predicándoles la palabra. Hablando a nuestro prójimo debemos amar, hablando con la verdad y no esconder parte de la verdad, para que no se sientan mal o se vayan de las iglesias. El que se va, que se vaya. Pero uno tiene que hablar con la verdad. A mí desde un principio, cuando el Señor hizo el llamado para que yo predicara, me dijo, y hablas con la verdad. Y no quedes bien con ningún ser humano. Solamente con tu Padre que está en los cielos, en el reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. El Padre dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a pagar la deuda del pecado por unos nada más. Él vino a morir por todos, por toda la humanidad pecaminosa, desde el pecado por el pecado original de Adán y Eva. Así como Dios amó al mundo y mandó a su Hijo para que nos salváramos todos y tuviéramos vida eterna, nosotros como creyentes debemos tener ese amor de Dios, predicar la palabra de Dios, la verdad, para ser instrumentos de Dios. Y Él, a través de nosotros, pueda cosechar las almas de sus ovejas. ¿Y de qué ovejas? De las ovejas perdidas, que no han escuchado la palabra de Dios, porque los creyentes nos da pena hablar. Pero eso no lo va a cobrar el Señor. Miren, si yo me pongo de ejemplo, si yo que le estoy sirviendo ahora como un instrumento, porque yo soy un instrumento de Dios, una sirviente de Dios, una sierva de Dios, porque los que le servimos al Señor somos sirvientes.
Pero si yo dejo de hacer esto, y yo dejo de hablar la verdad, y yo dejo que una alma que estuvo enfrente de mí y que murió y no le prediqué, a mí me va a cobrar esa sangre el Señor. Ezequiel capítulo 3, lean del 17 al 21. Así es que todos vamos a dar cuentas. ¿Qué estamos haciendo, iglesia de Dios? ¿Tenemos amor por las almas que no conocen del Señor? Así es que a través de la oración, de la comunión con Dios, todos podemos recibir lo que pidamos. ¿Pedimos por las almas? ¿Por las almas que están perdidas? ¿Hemos ayunado por las almas que están perdidas? ¿Hemos ayunado por los enfermos? Miren, de verdad yo les digo, yo no tengo tiempo, ni televisión tengo, mucho menos pues para ver algo de televisión, porque no la tengo. Tengo años sin televisión, Dios lo sabe. Yo no veo televisión, ni tengo televisión. A mí no me da tiempo. Y las personas que me han llamado para oración y para todo, sí les contesto y oramos por las peticiones que tienen. Pero de verdad no me da tiempo porque tengo un trabajo de 8 horas también. Y no me da tiempo contestar todas las llamadas. Así es que a mí discúlpenme cuando no se las he contestado inmediatamente. Pero el tiempo ha estado muy saturado. Pero saben una cosa, yo he llorado por las almas. Yo he llorado por los enfermos. Yo he rogado al Padre que los sane. Nosotros como ministros de Dios, como siervos de Dios, necesitamos ayunar, orar, vigilar por todas las almas. No nada más por nuestra familia, por todas las almas. Entrar en oración. La oración es eficaz cuando de verdad buscamos al Señor, pero creemos. Él nos ha hecho muchos milagros. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Vamos a la palabra de Dios y vamos a Mateo capítulo 21, versos 21 y 22. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Amén. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y el verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nuestro Señor Jesús les está hablando a sus discípulos cuando maldijo la higuera estéril. Todos tenemos que dar, no voy a hablar de la higuera, pero todos tenemos que dar fruto. Nuestro Señor Jesús nos habla de la fe y la oración, la comunión con Él. Jesús afirma que las respuestas a la oración están relacionadas con la fe. Con la fe del que pide. Todo creyente que no duda se debe preparar para recibir lo que pidió de acuerdo a lo que está en armonía con la voluntad de Dios. Amén. No pidas y le digas, Señor, mira, yo quiero dinero, yo quiero una casa, yo quiero esto, yo quiero acá, yo quiero allá. Tú pide de acuerdo a lo que está en armonía con Dios. Si tú tienes un ministerio, pide por tu ministerio, no pides por tus cosas personales. Primero tenemos que ocuparnos por el reino de Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Amén. Esto yo lo aprendí desde el 2018, cuando yo estaba llorando, cuando el Señor me habló audiblemente y me dijo, ¿por qué
lloras? ¿Por qué te afliges de no tener riquezas aquí en la tierra? Si las riquezas que estás haciendo son para tu Padre que está en los cielos. Yo en ese tiempo, lo he dicho, en ese tiempo yo predicaba en una radio y era lo que estaba haciendo. Así es que ahí aprendí que no se pide, sí, no hay nada de malo que tengas dinero, que tengas casa nueva, carros nuevos, no hay nada de malo, pero es la forma como uno lo pide. O si lloras y te afliges, eso pasará, porque todo esto ya se está desbaratando. Nosotros vemos cómo está el mundo. Hay que pedir por lo eterno, no por lo que ya se está desvaneciendo. Amén. Ya ni inviertas en lo que tengas que invertir. Gloria a Dios. De verdad que lo primordial es la salvación del alma, en donde pasaremos la eternidad. Pueblo de Dios, iglesia de Dios y amigos que no han recibido a Cristo, ¿se han puesto a pensar en dónde pasaremos cada uno la eternidad? Nuestro Señor Jesús estaba hablándole a sus discípulos. Así es que nos habla nuestro Señor Jesús que nosotros tenemos que estar en oración con esa fe tan grande que nosotros creamos lo que estamos pidiendo. Jesús afirma que las respuestas a la oración están relacionadas con la fe del que pide. Y todo creyente que no dude, que realmente le creamos a Dios, nos debemos preparar para recibir lo que pedimos de acuerdo a lo que está en armonía con la voluntad de Dios. Miren, esto ahorita me dio el Señor porque no lo tenía en mis notas. El Señor sabe que yo no miento, pero yo quiero darles un testimonio pequeño, mío. Una vez yo estaba tan cansada que realmente ya estaba orando en la noche, pero yo tenía mucho dolor en el cerebro, dolor en mi brazo derecho, poquito en el brazo izquierdo, me dolía el pecho, tenía los síntomas como de un stroke, como de una embolia, como de un paro cardíaco. Me dolía el pecho y me dolía todo. Y como yo ya estaba para dormirme, ya estaba en pijamas, ya estaba para dormirme, y yo estaba hincada y oré, reprendí todo espíritu demoníaco de alta presión, porque todas las enfermedades, recuerden que el Señor ya se llevó todas las enfermedades. Esto voy a dar mi testimonio rapidito. Reprendí espíritu de muerte, reprendí todo y le dije, Señor, yo te creo. Y yo creo, Señor, es más, me reconcilié con el Señor también, por en caso que llegara la muerte física. Y yo dije, Señor, yo te entrego todo lo que siento ahora. Yo ya voy a descansar, pero yo te creo, Señor, que si tu voluntad es que yo todavía esté aquí, yo voy a amanecer y voy a amanecer sin dolor, porque tú eres mi doctor de doctores, tú eres mi sanador y tú me vas a sanar. Pero si tu voluntad es que ya me vaya contigo, yo me he preparado, me estoy preparando y seguí en oración. Pero yo te creo a ti, Señor. Y yo creí en la voluntad de Dios. De verdad que no me dio miedo si amanecía o no amanecía, porque ya me había preparado, me había reconciliado con el Señor y pues pasaría mejor vida, ¿verdad? Si me hubiera llevado. Pero yo doy este testimonio porque todavía amanecí y me dormí con todos los síntomas que el diablo te pone, porque el diablo no lo pone, todos los síntomas para un paro cardíaco. Me dolía el pecho, me dolía el cerebro, me dolía la cabeza, me sentía mareada, me dolían los brazos, todos los síntomas que ustedes saben, algunos. Y como vienen esas maldiciones desde los antepasados, que la familia de mi papá y todos que de alta presión y que de paros cardíacos, todos han muerto así. Murieron los hermanos de la familia de mi papá, tan solo quedó una hermana y un hermano. Yo he cortado esas maldiciones.
porque las puedes cortar en el nombre de Jesús. Esas maldiciones vienen desde los antepasados y eso por todo, por la idolatría, por hechicería, por brujería, por adulterio, por todo lo que no sabemos de los antepasados como eran. Y yo al otro día, ya para cerrar este testimonio, al otro día yo amanecí como que hubiera dormido 12 horas, alzaba mis brazos porque me levanté a orar, alababa a Dios, mis brazos no me dolían, nada me dolía, el Señor me sanó, porque el brazo y la espalda y el cerebro, todo ya traía con tiempo que me estaba doliendo, hasta que ese día ya me sentía yo muy mal. Si hubiera sido en tiempos cuando yo todavía no le creía a Dios, que decía que sí, pero que no y no era cristiana, hubiera terminado en el hospital. Pero aquí estoy para la gloria y la honra de Dios y yo les cuento este testimonio. Todo lo que tú pides creyéndole a Dios, todo es posible para la gloria y la honra de Dios. Amén. Y seguimos. Así es que tú y yo y nadie vamos a recibir nada que no esté a la voluntad de Dios. La promesa, todo lo que pidiereis en oración lo recibiréis. Esto no significa que todas las cosas que nos ocurran, que le ocurran al creyente, algo que pase, no va a suceder. No, vamos a tener también algunas tribulaciones, eso es lógico. Pero la oración de fe debe basarse en la voluntad de Dios. Cuando estamos orando, Señor, mira, yo necesito esto. Señor, mira, esta persona está así. Pero debe basarse, y al último digo, pero hágase tu voluntad, no lo que yo quiera. Todo es a la voluntad de Dios. Y si estamos orando a la voluntad de Dios, nada equivocado podemos pedir, porque es a la voluntad de Dios. Dios no responde a las oraciones de los que tienen ambiciones egoístas. Aman el placer y desean honra todavía, poder y riquezas. Mentira del diablo. Todos los creyentes debemos estar atentos para saber cómo estamos pidiendo, cómo estamos orando, porque Dios no escuchará las oraciones si tenemos el corazón lleno de deseos egoístas. La palabra de Dios dice que Dios solamente escucha las oraciones de los justos. Salmos capítulo 34, versos del 13 al 15, Salmos 66, versos del 18 al 19, y de los que invocan en verdad, Salmo 145, verso 18. Repito el tema, lo voy a ir repitiendo, el tema de hoy: si pides con fe, prepárate para recibir lo que pides. Porque el Señor no da cualquier cosa, el Señor da en abundancia, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. De los que de verdad se arrepienten y se humillan, el Señor oye, escucha sus oraciones. Lucas capítulo 18, verso 14. Y de los que piden o pedimos conforme a la voluntad divina de Dios, Él nos escucha, Él nos oye. Primera de Juan capítulo 5, verso 14. Si ya sabemos que todo lo debemos pedir a la voluntad de Dios, debemos tener fe y no dudar que el Señor responderá a nuestra oración. La fe que vence al mundo es la fe que ve las realidades eternas. La fe que vence al mundo conoce el poder de Dios. La fe que vence al mundo es creer que Jesús es Cristo y es nacido de Dios. La fe que vence al mundo es amar a Dios, quien engendró a Jesús, y es amar a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, quien fue engendrado por Dios. Amén. Primera de Juan capítulo 5, verso 1. Cuando creemos en el Hijo de Dios y tenemos al Hijo, tenemos la vida, porque la vida eterna es la vida de Cristo en nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por eso es que todo predicador, pastores, evangelistas, etcétera, debemos predicar el Evangelio con la verdad, sin quitarle o aumentarle, porque la vida eterna está en el Hijo de Dios y las almas deben oír la verdad del Evangelio para que por fe en Jesucristo sean salvos. Todos los que hemos sido llamados por Dios a predicar somos responsables de las almas del Señor.
Si hemos nacido de Dios, tenemos el amor de Dios dentro de nosotros para llevar las buenas nuevas del Evangelio a los perdidos y a todos. A los que están en esclavitud del pecado, del mundo y de Satanás, porque son esclavos del pecado cuando todavía no han dejado todo ese pecado. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Esto lo tienen que saber los que no leen la Biblia, lo tienen que saber todos, lo tenemos que saber todos. Y ustedes lo pueden encontrar en Juan capítulo 14, verso 6. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en el Hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, que es quien nos da convicción aquí. Los apóstoles tuvieron en persona a nuestro Señor Jesús. Pero nosotros tenemos el Espíritu de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo. Él se tenía que ir para que el Espíritu Santo, nuestro Consolador, viniera. Gloria a Dios. Así es que aquí lo tenemos. Él está con nosotros. Bueno, con todos los que hemos venido a Jesucristo y con todos los que cuidamos el templo del Espíritu Santo. Que no estemos en pecado. Y a cada rato nos está redarguyendo el Espíritu Santo. Esto no está bien, esto ya miraste mal, ya estás juzgando, ya estás hablando, ya estás criticando. Ay, Señor, perdóname, pero el Espíritu Santo no nos deja, nos está todo el tiempo redarguyendo. Aleluya. Así es que nosotros tenemos que estar con esa sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo, cuando habla nuestro espíritu, pero solamente es estar sometidos a Jesucristo, sometidos a Dios. Aquel verbo fue hecho carne. Cristo, el Dios eterno, se hizo hombre. La humanidad y la deidad se unieron en él, de manera humilde, porque fue de manera humilde. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Perdónanos, Señor. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 9. Lean hasta el verso 11. Porque el Señor nos está hablando que entremos en la presencia de Dios. En la oración, que tengamos fe en la comunión con Él. Y tenemos que tener esa fe hasta el final. No dejemos que el enemigo nos robe la fe que tenemos. La fe no puede disminuir, no puede quebrantarse esa fe, porque entonces sí, te vuelves atrás. Todos sabemos que estamos en los principios de dolores, como dice la palabra de Dios en Mateo 24. Y nos dejó saber nuestro Señor Jesús los tiempos en los cuales estaríamos. Nos tocó, escúchenme, nos tocó vivir la última generación. Y esta generación no tiene fe, no ora, no busca a Dios, no busca la presencia de Dios, no ayuna, no vigila. Y aparte es incrédula. Y el amor de muchos se ha enfriado. El misterio de la iniquidad, como lo he dicho en las prédicas pasadas, ya está en acción. Iglesias cristianas se han cerrado. Y las iglesias satánicas se están abriendo más y más. Abundan los maestros, predicadores, pastores, evangelistas falsos. Las iglesias cristianas han disminuido y están aumentando las iglesias satánicas. Se han levantado muchos falsos profetas. Gran parte del mundo cristiano está en una condición de apostasía. Muchos aceptan nuevas revelaciones aunque vayan en conflicto con la palabra de Dios. Miles de almas caen todos los días al infierno porque no predican la verdad del Evangelio. Porque no predican acerca del pecado, del arrepentimiento, de la conversión, del nuevo nacimiento, de la salvación y de la vida eterna. Del infierno no predican.
Les hacen creer que con una oración que hicieron en el pasado se irán en el rapto. Mentira del diablo y de los que predican eso. Que se van en el rapto, en el arrebatamiento. Estas almas que se han perdido, alguna vez escucharon que podían estar en el mundo y ya eran salvos, que ya no se preocuparan. Todos debemos predicar la verdad del Evangelio, que sin santidad nadie verá al Señor, o veremos al Señor. Todo creyente que estamos en la senda, en el camino del Señor, más vale que sigamos esta carrera y todo para adelante y nada para atrás. Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos, seguid la paz, que casi nadie la predica, la paz, o sea, estar bien con el prójimo, con el hermano, con la hermana, con el vecino, con la vecina. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto significa ser santo, es estar separado del pecado, del mundo y apartado para Dios, es estar cerca de Dios, es ser como Él y buscar su presencia, justicia y comunión con Él, con todo nuestro corazón. La santidad es la prioridad de Dios para todos los que venimos a Jesucristo en arrepentimiento. Despojarnos de la vieja manera de vivir. Efesios capítulo 4 versos, lean del 21 al 24. Muchas personas hablan atrás de nosotros, nos critican, nos calumnian, pero nunca guardemos rencor. Y en nuestro corazón es de donde emana la vida. Nunca guardemos rencor ni nada en nuestro corazón, porque eso es lo que el diablo quiere. Debemos perdonar y seguir la paz con todos, pero también debemos pedir perdón. Aunque nosotros no hagamos nada, siempre digamos, perdóname por todo lo que te haya hecho o te haya ofendido. El Señor quiere que perdonemos y pidamos perdón. Y muchas veces, la mayoría de las veces, sí tenemos que pedir perdón, porque ofendemos con la mirada, con el pensamiento, con las acciones, con las palabras. Estamos en esta carne todavía. Así es que debemos perdonar y seguir la paz con todos. Nuestro corazón debe estar limpio, irreprensible, si queremos ser arrebatados. Pedir perdón si hemos ofendido también, porque sin santidad nadie podremos ver a Dios, al Padre. Estamos en tiempos de decadencia de fe, amor, paz, de oración, de ayuno, de vigilia, de luz, de la verdad. Y se ha incrementado la maldad. Muchas personas están creyendo la mentira de Satanás y rechazando la verdad de Dios, quien es Jesucristo. Millones de personas de todo el mundo participan en el ocultismo, la astrología, la brujería, el espiritismo, el satanismo. Y se ha multiplicado mucho la influencia de los demonios y los espíritus engañadores. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Se ha incrementado la inmoralidad, la desvergüenza, rebeldía contra Dios. Se han desaparecido las restricciones morales. Y esto caracteriza los últimos días porque todo está profético. Abundará la perversión sexual, la fornicación, el adulterio, la pornografía, las drogas, la música impía, las diversiones lujuriosas. Será como en los días de Noé, dice nuestro Señor Jesús. Y lo predijo en Mateo capítulo 24, verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Santo Dios. Amén. La venida del Hijo del Hombre viene en dos etapas. Recuerden, la primera en el arrebatamiento, pero no pisa la tierra. Solamente levanta a su iglesia, llama a su iglesia. Me imagino así como fue arrebatado el apóstol Juan en Apocalipsis para revelarle todo. Así lo llamó, así nos llamará, con esa voz de estruendo. Juan capítulo 14, verso 3,
Apocalipsis capítulo 3 verso 10 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Esta es la primera etapa en el arrebatamiento. La segunda etapa de la venida de nuestro Señor Jesús es después de la tribulación, cuando ya viene a terminar con todos, cuando Él destruirá a todos los impíos que queden, cuando avienta en vivo al anticristo y al falso profeta, que los avienta vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Y pues muchas personas incrédulas no creen en el arrebatamiento, no creen en el anticristo, en que viene un gobierno mundial, ya se empieza a hablar, en que todo lo que está pasando en el mundo son advertencias de Dios. Todo es apocalíptico, de verdad, profetizado. Todos debemos estar preparados, porque tal vez no venga Cristo hoy, mañana, en una semana, pero podemos pasar la muerte física y debemos estar preparados. Yo siempre he dicho, para todos los creyentes, debemos estar preparados, prepararnos en la mañana, a mediodía estarnos reconciliando y en la noche antes de dormirnos para cuando venga el arrebatamiento. O no podemos amanecer, pasa la muerte física, pero nosotros nos vamos con el Señor porque nos dormimos reconciliados. Gloria a Dios. Así es que estamos viviendo tiempos apocalípticos, viviendo principios del fin del mundo. Dios nos está hablando de muchas maneras para que nos preparemos e irnos en el arrebatamiento. Nos está diciendo que entremos en su presencia, debemos tener fe en Él y no disminuir nuestra fe. Amén. Porque eso es lo que quiere el enemigo. La protección contra los dardos del enemigo, contra el engaño, se encuentra en una fe constante y en el amor a Cristo, en una consagración a la autoridad absoluta de su palabra y en un conocimiento firme de esa palabra. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16. ¿Qué significa la fe? Hebreos capítulo 11 verso 1, pero vamos a leer hasta el 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos en el Antiguo Testamento, por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Hebreos capítulo 11 versos del 1 al 3 leímos. Cuando decimos que tenemos fe en Dios, es que tenemos la seguridad que viene lo que esperamos de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo hablamos, de acuerdo a lo que hemos orado, hemos estado en comunión con Dios. La única clase de fe que acepta a Dios es la fe que triunfa en la peor de las circunstancias. Así es que estemos pasando por el desierto que estemos pasando, tu fe tú no la tienes que disminuir. Es la fe que cree en las realidades espirituales la única clase de fe que acepta a Dios. Miren, la única clase de fe que acepta a Dios, y se las vuelvo a repetir, es la fe que triunfa en la peor de las circunstancias. Pase lo que pase, tú sigue teniendo fe. Veas lo que veas, tú sigue teniendo fe. La fe nos hace buscar a Dios. La fe, por la fe creemos en su bondad, confiamos en su palabra, obedecemos sus mandamientos, vivimos conforme a sus promesas, rechazamos el espíritu del anticristo. Por nuestra fe en el Señor podemos distinguir el espíritu de Dios cuando nos habla y el espíritu del maligno también. Porque la fe está puesta en el Señor. Por nuestra fe en el Altísimo, Dios nos da por su gracia el don de discernimiento. Por la fe en Dios anhelamos el hogar celestial, el reino de los cielos. Nos estamos preparando para irnos en el rapto, en el arrebatamiento por la fe. Iglesia de Dios, pueblo de Dios y amigos que nos escuchan, no se asusten.
cuando escuchen la verdad de las Sagradas Escrituras. Es mejor que sepamos lo que viene para prepararnos e irnos con nuestro Señor Jesús en el arrebatamiento. Es como un ejemplo, como a ti te gustaría, vamos a poner este ejemplo, a ti te gustaría que, por ejemplo, tú estás en tu casa y sabe uno que unos ladrones vienen porque porque escuchamos que una banda de ladrones y todo viene y va a robar tu casa. ¿Te gustaría saberlo para que tú te prepares? ¿O te gustaría ignorarlo y que sucediera de repente? Y tal vez te matan o matan a tu familia. Así es. No nos asustemos. Yo sé que todo lo que ya se está viviendo son advertencias de Dios, y yo sé que todo lo que se viene es apocalíptico, que nos tenemos que preparar. Pero tenemos que prepararnos para irnos en el rapto, porque esa es la única puerta de salida, que el Señor Jesús venga por nosotros, para que no pasemos la gran tribulación, para que no conozcamos al anticristo. Si nos ha llegado palabra de Dios y estas advertencias, es porque Dios nos ama y quiere salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo, para que tengamos vida eterna. Amén. Todo creyente hemos aceptado a Cristo en nuestra vida como Señor y Salvador por fe. Gracias a Dios, a la certeza, la convicción que tuvimos, creímos por fe que solamente por Él podríamos ser salvos. Gloria a Dios. Aleluya. Yo pedí recibir a Cristo porque me dijeron que si yo no lo había recibido, pues yo dije, por fe, pues yo voy a recibir a Cristo. Pero realmente yo no sabía que ahí yo iba a tener salvación, que el Espíritu Santo iba a entrar en mí. Y así fue como yo recibí a Cristo Jesús en mi vida. Porque a mí no me habían predicado de la salvación ni nada de eso. A mí, ustedes conocen mi testimonio, que a mí quien me sacó de la iglesia católica porque yo era una idólatra fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien me ha ministrado. Yo no sabía que Él iba a estar conmigo siempre, mientras que yo me mantenga en el redil del Señor también. Porque yo estoy en esta carne también. Yo tengo que orar, yo tengo que ayunar, yo tengo que leer la palabra para que nadie me engañe. Yo tengo que obedecer los mandamientos de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo, que ahí viene todo lo demás. Gloria a Dios. Así es que por fe venimos a Jesucristo, nuestro Señor. Y Él camina en nuestra vida, Él está en nuestra vida. Y todo tiene que ser por fe en Dios y en su palabra, para agradar al Señor. Gloria a Dios. Cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, nacemos de nuevo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo entra en nosotros para gobernar nuestra vida y somos hijos de Dios, como dice en Juan capítulo 1, verso 12. Y los hijos de Dios buscamos el maná del cielo, la comida espiritual de arriba, no la del mundo. Es por eso que si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él nos da convicción de lo que no está bien en nuestra vida, como se los he venido diciendo. En algo que hablamos, que dijimos, que hicimos, que miramos, etc. Él nos ayuda a que no disminuya nuestra fe y a que tengamos convicción y que estemos conscientes de que lo que no le agrada a Dios. Aleluya, Señor, gloria a Dios. El tema de hoy, si pides con fe, prepárate para recibir lo que pides, porque Dios te ha escuchado. Amén. Y todo lo que pidiereis en oración, que ya lo leímos, creyéndolo, lo recibiréis. Sin fe en Dios es imposible creer. Sin fe es imposible llevar una vida recta a Dios, porque no crees en su justicia. Sin fe caminas en sendas equivocadas. Sin fe no crees en los juicios de Dios que caerán en la tribulación y la gran tribulación.
La tribulación son los los primeros 3 años y medio. Y a lo que se le llama gran tribulación, que ya todo estará 100% demoníaco, los últimos 3 años y medio. Porque la tribulación dura 7 años. Nada más 7 años. Pero si nos vamos con el Señor, estaremos en las bodas del Cordero con Él los 7 años. Qué bonito es saber que hay una puerta de escape. Qué bonito es saber que Dios tiene misericordia de nosotros y nos puede perdonar, y que vengamos a Él y pasamos a ser hechos hijos de Dios, y Él nos levantará en el arrebatamiento si vivimos la palabra de Dios. Amén. Una cosa es saberla, porque yo puedo saber mucho palabra de Dios, que no lo sé. Honestamente, yo lo que sé, y siempre lo he dicho, es una gota de agua, y lo que ignoro es un océano inmenso. Pero yo me pongo de ejemplo. Yo podría saber la Biblia, y a lo mejor la Biblia entera, pero si no la vivo, no sé nada. Y soy pobre. Porque ¿a dónde pararé? Todo aquel que no viva la palabra de Dios o no la vivamos, no podemos entrar al reino de los cielos. Yo les estoy hablando con la verdad. Me incluyo yo también, porque todavía estoy en esta carne. Así es que sin fe en Dios también tomas decisiones equivocadas que te llevarán al fracaso. Cuando yo no era cristiana, ¿cuántas decisiones equivocadas tomé? Y por eso es que el Señor me pasó por fuego. Moldeándome, porque todo vino a lo último y yo era bien materialista. Y ¿saben qué? Muchas veces con las decisiones que no le preguntamos a Dios, a la voluntad de Dios que se hagan, viene el fracaso eterno. Porque llegas a la muerte eterna. Sin fe es imposible agradar a Dios. Damos gloria a Dios que el Señor nos rescató a todos los que estamos en el camino del Señor, a todos los que somos creyentes. Y tú, si no has recibido a Cristo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tú necesitas hacer la oración de fe para salvación. Y la vamos a hacer ya en unos minutitos. Allá ahorita al terminar la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación. Si tú quieres irte en el rapto, tú necesitas venir a Jesucristo y dejar todo lo que tú estabas haciendo antes de venir a Él. Él te ama en la condición que tú estés, pero Él odia el pecado. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Este versículo describe las convicciones que forman parte de la fe salvadora. Y vamos a ver 3 puntos importantes. Los creyentes debemos creer en la existencia del Dios todopoderoso y eterno, infinito y santo, que se interesa por todos porque nos ama. Punto número 2, debemos creer en su palabra y obedecerla, creer que Él nos recompensará cuando de verdad lo buscamos, sabiendo que la mayor recompensa es la alegría de estar ante su divina presencia. Gloria a Dios. Punto número 3, debemos buscar a Dios como nunca lo hemos hecho, en oración, ayuno, vigilia y con toda nuestra fe, nuestro amor, mientras pueda ser hallado, porque va a haber un tiempo en que ya no lo podrán hallar. Isaías capítulo 55, versos del 6 al 8. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén, gloria a Dios. Debemos buscar a Dios mientras todavía podamos hallarlo, mientras todavía haya la promesa de su respuesta. Ahora todavía está cercano. El tiempo de salvación de Dios ya está limitado. El rapto puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento sucederá el rapto. Sabemos que el tiempo de Dios es único y Él nos está llamando a la reconciliación a todo creyente, que lo busquemos con fe y nos preparemos para recibir lo que pedimos, para recibir lo que Él tiene para nosotros, pero debemos creer lo que estamos pidiendo para recibirlo, porque sin fe no podemos, es imposible agradar a Dios. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Dios. Todas las personas que están en pecado, hoy es el día que tú te arrepientas y vuelvas a Jehová. El Dios Todopoderoso, el cual tendrá de ti misericordia. Dios te ama y Él es amplio de perdonar. Él quiere salvarte por medio de su Hijo Jesucristo, quien es la única puerta de salvación. Cristo te ama, dio su vida por ti y con la sangre que Él derramó en la cruz, quiere lavar tus pecados. Cristo te ama y no importa la situación en la que estés. Él te está llamando al arrepentimiento, a abandonar el pecado y a dejar la inmundicia en la que vives. No dejes para mañana tu salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. El día de la conversión, de la salvación, es hoy. La muerte física, como lo dije hace rato, puede suceder hoy. Y esto va para todos. Los que no son creyentes vengan a Cristo. No dejen su salvación, no dejen todo para mañana o para otro día. Los que somos creyentes, hay que mantenernos en reconciliación. Porque nosotros no sabemos cuando pasemos la muerte física. Y todos debemos estar preparados para recibir vida eterna, quien la da solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todas las personas que no han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador necesitan hacerlo si quieren ir al reino de Dios. Toda persona que está sin Cristo Jesús y muere, no entra al reino de los cielos. Necesita nacer del Espíritu de Dios, ser regenerado, ser una criatura nueva, nacer de nuevo. ¿Y por qué? Vamos a la palabra de Dios. No crean que yo todo esto lo estoy inventando, todo está bíblico. Juan capítulo 3, verso 3, que le habla a nuestro Señor Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. La regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado y se vuelven a Dios. Es una transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de obediencia a Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, Gálatas capítulo 6 verso 15. Los que nacemos de Dios no practicamos el pecado. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Todos en la naturaleza humana, por el pecado original de Adán y Eva, debemos nacer de nuevo porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si una persona no se arrepiente y muere sin Cristo, va al infierno. Si una persona muere con Cristo, entra al reino de Dios. Amén. Dádiva es algo que tú recibes de una forma gratuita, gratis. Es una ofrenda, es un regalo. Toda la humanidad tiene este regalo gratis de Dios. Esta dádiva para ser salvos y entrar al reino de Dios para vida eterna. Pero no todos lo quieren. No todos quieren este regalo. Prefieren seguir
deleitándose en los placeres pecaminosos del mundo que Satanás les ofrece, porque Satanás es quien les ofrece eso. Es por eso que cada uno escogemos nuestra eternidad, vida eterna con Cristo o muerte eterna en el lago de fuego que arde con azufre, con Satanás, el anticristo, el falso profeta, los ángeles caídos que son los demonios y el ejército de maldad de Satanás. Y todos los impíos estarán ahí, los que no se van a arrepentir. Hoy todavía tienes tiempo para arrepentirte porque todavía tienes vida, gracias a Dios. No te has muerto y Cristo te ama y quiere que lo recibas para que disfrutes de la vida eterna. Tú eres la única persona que tiene la opción de decidir lo que quieres. Dios no te va a forzar a que lo ames. Tú decides. Dios te dice hoy, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿De en medio de quién? De todo el pecado y de todos los que están en el mundo. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17, léanlo. Para entrar al reino de Dios, todos debemos estar muertos al pecado, prepararnos en santidad, porque Dios es santo. ¡Aleluya! Tema de hoy. Si pides con fe, prepárate para recibir lo que pides. El Señor nos habla de muchas maneras. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Su palabra dice que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Miren que yo apenas vi en un restaurante a unas personas que yo había dejado de ver. Yo estaba pensando en una de ellas. Y yo estaba pensando hacía como 2 días en una de ellas y los miré. Y saben una cosa, lo que es el amor de Dios. Cuando yo los vi, que hacía mucho tiempo que yo no los veía, cuando yo los vi, con qué amor los vi. Y yo pude ver en sus rostros el amor que ellos también tenían hacia mí. Y yo en el camino iba, después de que yo salí de ahí, yo iba dando gracias a Dios, diciendo, Señor, gracias, me sentí muy feliz de ver a estas personas, de saludarlas, de platicar un poquito ahí. Padre, gracias, gracias, siento mucho amor por ellos, Señor. Fíjense lo que hace Dios, no crean que es mi carne, lo que hace Dios en nosotros. Ese es el amor de Dios. Y hay algo que me dijo, que no he podido contactarme yo creo que tenía el celular con una de ellas, pero es con 2 personas de ahí. Algo que me dijo, háblales, porque yo le decía al Señor, yo iba platicando con el Señor, ay Señor, quisiera hablarles y decirles que me dio mucho gusto, que siento mucho amor por ellas, Señor, y así estaba hablando. Dijo, háblales y pide perdón, háblales y pide perdón también. ¿Saben una cosa? Yo no guardo nada en mi corazón está limpio con todas las personas. No importa que yo me entere de cosas y de todo, no importa, pero yo guardo amor, guardo mi corazón limpio. Pero ahí yo experimenté el amor de Dios. Yo le daba gracias al Señor porque iba una persona conmigo, una hermanita, iba conmigo y yo le platiqué todo, ella se dio cuenta de todo, así es que no miento, yo tengo ahí un testigo que me dio mucho gusto y le dije cuánto Dios sentía el amor por esas personas y es Dios cuando obra en nosotros. Gloria a Dios, Señor, aleluya, aleluya, Padre Celestial, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Ya vamos a terminar. Así es que busquemos a Dios en ayuno, vigilia, oración y con toda nuestra fe, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Lo estoy repitiendo porque el Señor
quiere que lo busquemos así. Él quiere arrepentimiento. El camino ya está abriéndose al anticristo, al futuro gobernante mundial. Y a este personaje Dios le va a permitir engañar a todos los que han rechazado a Cristo. La gran tribulación es un tiempo de juicio divino sobre un mundo impío que ha rechazado a Cristo, pero es también un tiempo de ira satánica y persecución contra todos los que reciben a Cristo y a su palabra durante la tribulación. Muchos lo van a recibir porque no les ha llegado palabra de Dios. Durante ese periodo muchos sufrirán terriblemente como el objeto de la ira de Satanás y de la impiedad. Arrepentimiento, reconciliación, conversión, regeneración, salvación, oración, fe, comunión con Él, santidad, mantener nuestro corazón limpio, que esté irreprensible hasta su venida, perdonar y pedir perdón, caminar en luz y no en tinieblas. Todos debemos estar en todo tiempo en reconciliación con Dios, porque todavía estamos en esta carne y ofendemos a Dios con los ojos, con el corazón, con los pensamientos, con los sentimientos, con las palabras, con las acciones, etc. En arrepentimiento debemos estar todo tiempo. Perdonar y pidiendo perdón. Les digo que a mí el Espíritu Santo, eso me lo dijo, va a tener ya una semana. Y sí he hablado, pero no he podido comunicarme, no he dejado mensajes con estas personas. Pero todos tenemos, no guardemos en nuestro corazón, todos tenemos que perdonar. Aunque no te pidan perdón, tú perdona. Y no les digas ya te perdoné. Eso no. El Señor quiere que aunque nosotros no tengamos que pedir perdón, pidamos perdón. Aunque nosotros no hayamos ofendido, pero muchas veces sí ofendemos. Así es que perdonar y pedir perdón. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La palabra de Dios dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mateo capítulo 7 versos del 21 al 23, léanlo. La palabra de Dios dice que ni con los juicios de Dios durante la gran tribulación, porque Él sabe el futuro, fue lo que le reveló al apóstol Juan. Dice que ni con los juicios de Dios durante la gran tribulación seguirán en obediencia y no se arrepentirán. No dejarán de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, plata y bronce, etc. Detrás de toda esa idolatría de imágenes están los demonios, porque todo esto es satánico. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 9 versos 20 y 21. Ya va en el capítulo 9 de Apocalipsis, o sea que ya están pasando los juicios. Y dice, y los otros hombres que no fueron muertos, o sea, muchos van a estar muriendo. Y sin arrepentimiento y estando en el mundo, van a estar en el infierno. Y esto es triste. Por eso, pastores, evangelistas, predicadores, hablemos con la verdad para que vengan al conocimiento de la verdad muchas personas que todavía no son salvas y otras que ya son salvas pero no saben la verdad. Piensan que con una oración de fe ya están listos para irse en el rapto o para entrar al reino de los cielos. Hay que hablar de santidad. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y yo quiero otra vez volverlo a repetir. Apocalipsis capítulo 9 versos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. La gran tribulación será horrible. Los juicios de Dios y la persecución de Satanás por medio del anticristo. Ni siquiera el juicio de Dios llevará a las personas al arrepentimiento.
Esto muestra una profunda depravación humana y su amor por los placeres pecaminosos. Porque aquí no lo está diciendo el apóstol Juan, a él le reveló el Señor Apocalipsis. Los pecados más prominentes, o sea, más sobresalientes, elevados, que se levantarán en los últimos días, que ya se está mirando mucho de esto en los últimos días y del periodo de la tribulación, son la adoración de demonios y la participación en el espiritismo. La adoración de demonios quiere decir las imágenes, porque todo eso es del diablo. Solamente hay un solo Dios todopoderoso y eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La adoración de demonios y la participación en el espiritismo, el ocultismo y la magia. Deuteronomio 32:17, Primera de Corintios capítulo 10, verso 20. El asesinato y la violencia, las artes mágicas, drogas, adoración ocultista y hechicería. Gálatas capítulo 5 verso 20, Apocalipsis capítulo 18 verso 23, Apocalipsis capítulo 21 verso 8. La inmoralidad sexual, la lujuria y la pornografía, el robo y la iniquidad. Romanos capítulo 1 verso 24, Romanos capítulo 28 verso 31. En el verso 21 dice que no se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, fornicación y de los hurtos. Las hechicerías se reavivarán mucho en los últimos tiempos. Ya se están abriendo iglesias satánicas también. Ya están ahora y será peor en el periodo de la tribulación. Todas las fuerzas demoníacas están relacionadas con el ocultismo, contacto con los muertos. Para aquellos que van con hechiceros, porque son hechiceros que les adivinan y que se van a contactar con el abuelo, con la tía, con la hermana, con la vecina y con quién sabe quién más, esos son demonios. Con todos esos poderes y energía de las tinieblas, con eso están hablando. Nuestro Señor Jesús nos habla hoy. Yo soy, y este es el último versículo que leemos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, verso 12. Jesús es la luz verdadera. ¿Quieres tú la luz verdadera? ¿La luz la quieres o la rechazas? Tú decides. Jesús quita la oscuridad y la mentira al alumbrar la senda recta hacia Dios y la salvación. Todos los que seguimos a Jesucristo hemos sido liberados de la oscuridad, del pecado, del mundo y de Satanás. Los que caminan en oscuridad no lo siguen. Primera de Juan capítulo 1 versos 6 y 7. La verdad, quien es Jesús, nos hace libres de la oscuridad del pecado, del mundo y de Satanás. Amén. El secreto de la oración contestada es permanecer en Cristo. Sentir la presencia de Dios es buscarlo de madrugada y en todo tiempo y en todo momento. No permitas que el diablo te robe tu fe. Dios te ama y quiere salvarte a través de su Hijo Jesucristo. Así es que si crees, serás salvo. Vendrás a Jesucristo. Si no crees, en vano has escuchado esta prédica. Si creemos en Él y en su palabra, todo lo que pidamos vendrá. Amén. Preparémonos, Iglesia de Dios. Tema de hoy: si pides con fe, prepárate para recibir lo que pides. Para mí lo más grande y maravilloso y lo que vale de verdad, lo que yo pido, tanto por mi familia y por todo mi prójimo que no es salvo, que tengan el conocimiento de la verdad. Que la luz de Cristo entre en cada uno de ustedes, en cada una de las personas que están en pecado, que están en tinieblas, que no tienen la luz de Cristo, para que puedan ser salvos. Esto es lo que yo pido, la salvación para vida eterna. Esto es lo más importante para mí. ¿Qué es lo que pido?
para mi familia, para mis hijos, para mis nueras, yernos, para mis nietos, nietas, generaciones venideras. Yo los bendigo y los consagro a Dios, para mi familia, mi madre, hermanos, hermanas, sus familias, su descendencia y para todo mi prójimo. Dios sabe mi corazón. Esto es lo más importante para mí, la salvación del alma para vida eterna. Yo con la salvación, con esto yo me doy por servida. Que todos procedamos al arrepentimiento, a la reconciliación, porque para reconciliarnos debemos tener arrepentimiento de lo que le fallamos al Señor. Y que podamos ser salvos, que nos podamos ir en el rapto para vida eterna. Esto es lo más grande que yo le pido a Dios. El Señor sabe mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Para todas las personas que no han recibido a Jesucristo, el Señor te llama hoy y te dice que te ama. Recíbelo. Hoy puede ser tu último día. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a hacer la oración de fe para salvación. Ustedes van repitiendo. Yo voy a ir despacio. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco, Señor, que soy pecador, pero hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón, Señor, porque te he ofendido tu gloria y he ofendido a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y Salvador en mi vida. Creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Señor Jesús, hoy me consagro a ti para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Caminar en luz y no en tinieblas. Señor, te pido que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Y para todos los que le recibieron o los que van a hacer la oración y lo reciban, que dice en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, poder, de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y hay fiesta en el cielo por tan solo un pecador que se arrepienta. Lucas capítulo 15, verso 10. Gracias, Padre Celestial, hemos hablado tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, ante el gran trono blanco, ante tu divina presencia, Padre. Gracias porque se ha hablado tu palabra, Señor. Si yo en algo me he equivocado, Señor, perdóname. Tú sabes que todavía estoy en esta carne, pero, Señor, tú sabes mi corazón, que he predicado con todo el amor que siento, Señor, hacia mi prójimo, con todo el amor primeramente que siento ante ti y hacia mi prójimo. Padre, he predicado tu palabra. Señor, yo he sido un instrumento, tú nos has hablado a través de tu palabra y cada uno, Señor, somos edificados porque cada uno escogemos y agarramos lo que nos toca, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, perdónanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, también te pido por las almas, Señor, que te acaban de recibir, que te van a recibir más adelante cuando escuchen esta prédica.
Padre, te pido por todas estas almas que las cubras a todas con la sangre de Cristo Jesús, que las guíes a una iglesia en donde se hable sana doctrina, Señor, en donde se predique la verdad del Evangelio, Padre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre. Te pedimos perdón por todo lo que te ofendemos y te damos gracias por el maná que ha caído del cielo, la palabra es la palabra escrita en las Sagradas Escrituras. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones para todos y para sus familias. Amén. Gloria a Dios. Amén.